adelante. Ahora, perdón, te hago un sí, paréntesis. dale. Si el gobierno este año crece al 6%, ese es el arrastre que ¿Qué te es lo deja. que dicen? Y es el arrastre que te deja. Si la economía se mantiene en los mismos niveles que diciembre, el promedio de 2021 te da que crece 6-7%. Arrastre. Y si la inflación termina en la zona de 40% porque se hicieron los deberes fiscales y monetarios, es negocio para el gobierno. 30 dice el gobierno. Muy difícil llegar a ese 30. Como es muy difícil llegar al 102 de dólar de Guzmán de diciembre, tendría que ir devaluando un ritmo de 1,3% mensual, cuando la inflación viene del 4% mensual. A nosotros febrero nos da 3,4, 3,5 todavía, con alimentos en Crecimiento 4. del 6%. Que es un crecimiento por Sí. recuperación. Sí, por Arrastre, recuperación. inercia. Venís de una caída del 10%, el peor año. ¿Qué se siente? ¿Qué percibe la gente con un crecimiento de... Llevámelo a la calle. Muy poquito, porque justamente ¿Qué pasa con la pyme? ¿Qué pasa con Ramón? con Ramón el sueldo, las paritarias se están negociando en 30-35. Y estamos diciendo que si la inflación da 40, no es un mal resultado para el gobierno. Es muy difícil que el salario le gane a la ¿Qué inflación. pasa con la pyme? Con la pyme va a tener una Con recuperación, un 6% de crecimiento, ¿qué es lo que vos me estás planteando? le das algo de aire. Pero la pyme tiene un problema estructural donde quedó más endeudada, con una economía que va a arrancar por inercia, y los costos le aumentaron. Y su rentabilidad, el problema es la rentabilidad de la pyme, que le aumentaron los costos, pero los precios están regulados. Entonces tiene un doble problema, más endeudada, se comió rentabilidad, lo que se le está recuperando ahora es la demanda, por una cuestión inercial, Sí, pero no puede producir. pero no puede producir. Hay una ventaja, la economía viene tan desde el subsuelo que hay capacidad instalada ociosa. Hay maquinaria que no se Sí, está no usando. tenés que invertir en maquinaria. Entonces no tenés que invertir, por eso el rebote va a ser rápido. No tenés que invertir en maquinaria para poder rebotar. Ah, pues la tenés y la tenés El parada. problema es que no tenés dólares, Tenés. porque las importaciones están reguladas. Entonces el gobierno no tiene nafta en las reservas, no puede colocar deuda en el mercado, requiere de que el campo liquide. Y sin si el embargo vas campo y no te peleas liquida- con el campo. Sí, pero eso yo creo que es más lo mismo, retórica. Claro, después en el discursiva. hecho... En los hechos, el gobierno Los no hechos tiene se levanta margen igual. para ir a un conflicto político con el campo, porque no tiene dólares. Y si no tiene dólares, no puede generar. Bueno, ayer habló de Que el este salario proyecto de la le gane agroindustria, en la mesa de enlace cayó bien. Sorprendió, pero cayó bien, porque no lo esperaban. Un proyecto que digan, mirá, por lo menos nos escucharon en 2-3 puntos, cosa Bueno. que no pasó No venía pasando. No pasa hace una década con el gobierno peronista, digamos. Es que Yo la si no hay sensación dólares, que- la el gobierno no tiene sensación que chance. tengo es lo que te decía. Para mí Guzmán sabe perfectamente dónde tiene que ir. Sabe que no lo puede hacer de un lado para otro, de un día para otro. Pero a mí el miedo que me da es que la política se lo lleve puesto. Es el mismo miedo que tiene el mercado, por el cual el riesgo país está en 1.500 puntos básicos. Entonces ahí tenés un problema. Guzmán está negociando entre el fondo y la propia política interna. Ahora, cuando vos mirás los números de Guzmán, enero dio superávit fiscal, febrero viene bien. Bueno, pero ahí lo que hablaba con Antonio más temprano. Esto es importante. El Tesoro no le pidió plata al Banco Central en lo que va del año. Entonces la duda es, ¿se va a poder mantener eso hacia adelante en el año electoral cuando empiecen las presiones políticas? Sí, sí. Bueno, ahí hay mucha duda y mucha incertidumbre. Lo que yo le decía a Antonio es, me cuesta creer que sean tan desorganizados de ver a Guzmán jugando solo y Cristina y Alberto Fernández, Massa y demás, viendo negro. Si Guzmán ve blanco y la política ve negro, bueno, Guzmán se tiene que ir. Digamos, cuando Sturzenegger vio blanco y Macri vio negro, se fue Sturzenegger. Bueno, pero Entonces, sería como, ¿no? Un tiro en el pie. es que eso pasa, digamos, la economía muchas veces termina siendo muy influenciada por la política constantemente. Pasó con el cepo, digamos, cuando se extendió el cepo Sí. con Macri, cuando se reperfiló la deuda en pesos Lo que con la pasa CUNSA. es que Guzmán es Cristina. Y a Guzmán lo banca Cristina. Sí. Entonces ahí es donde yo tengo las dudas. Digo, lo que plantea ayer Alberto Fernández del Fondo Monetario, cuando vos tenés que negociar con el Fondo Monetario, porque no es que fue solamente contra Macri. En un momento dijo, y el Fondo Monetario tiene que revisar Tiene por qué su a un país que responsabilidad. estaba quebrado y en default le dio... Y vos estás negociando con el fondo. Yo creo que es más, yo lo veo un poco más coordinado. No, es que puede ser. Yo creo que Guzmán hace lo que tiene que hacer Ojalá. en los papeles y la retórica política pasa por otro lado. Ojalá. Yo la verdad que Digo, le tengo fe a Guzmán. Lo dije Alberto le habla al electorado y Guzmán le habla a los mercados. El problema es que no logra Sí, lo que pasa convencer, es que el mercado no lo están creyendo. no le creen, aunque empezó a hacerse cierto ajuste. Ese es el problema. Ahora, el tema de la deuda, acá tiene que haber, digo, si no ponemos una institución de todo el arco político que
para que Argentina crezca, genere dólares, tiene que resolver el problema del déficit, Sí. que es la madre de la Pero deuda. el señor Alberto Fernández te dice que no va a ser ajuste. Mientras sigamos, bueno, en 2020 el endeudamiento aumentó 9.000 millones de dólares. Digo, el déficit fiscal se financió, una parte con deuda y después todo lo que fue emisión monetaria que no entra como deuda, pero que pasó factura. La inflación. En la inflación y la inflación que va a venir. Digo, porque la inflación fue 36 en 2020, pero el ritmo con el que terminó 2020 fue 54%, si uno toma Ahora, los últimos 3 Guzmán meses. también me lo dijo a mí a la noche, un domingo, hace ya algunos meses. Lo primero que dijo fue, no va a haber ajuste, nosotros no vamos a ajustar. Es decir, el planteo de Guzmán es, yo tengo que dejar el ajuste como está, no lo voy a subir, pero no lo bajo, y tengo que aumentar Por crecimiento. por crecimiento. Por crecimiento me voy a licuar el ajuste. ¿Es factible? Digo, uno tiene 3 maneras de ajustar. El ajuste duro, que es bajar salarios, lo que sucede en Europa, inviable en la Argentina. Por crecimiento, el genuino, el del primer gobierno, el de Néstor Kirchner. Y el otro es con inflación, licuando. Lo que es sistemático en Argentina. Por eso Argentina no tiene moneda. Por eso se fugan los dólares. Ese es el problema de la fuga, no la deuda. Que no hay moneda, no hay credibilidad. Ahora, yo creo que va a ser más por licuación, por inflación alta, que por crecimiento Que es la que genuino. menos impacta, Hay una recuperación, pero va a ser muy de corto plazo. Que es la que menos impacta. Exactamente. No, y Pero es el bolsillo negativa. te mata. Porque es Te una mata. ajusto el gasto. La que más me impacta es la que me diga que me vas a bajar los salarios. No, la de inflación es lo mismo. Ahí está no el es lo punto. mismo. No, a ver, pará, No es lo mismo que a mí me la bajen de, el la de salario. bajar el salario, la de bajar el salario en Argentina es imposible. Una cosa es en Europa, donde tenés salarios altos y podés bajar, igual No, se bueno, vive. Y donde no hay inflación. Y no hay Nosotros inflación. venimos perdiendo. Está bien, ¿Hace cuántos años venimos perdiendo en paritaria? No, pero es sacarla de lado. Claro. Esa opción no cuenta. bueno, por eso. Entre las otras dos, la inflación también perdés vos. Sí, es como que te estamos de bajan el acuerdo, salario. Estamos de acuerdo. Claro. Además, Es como que se es negocia una- la paritaria en marzo, viste, todas las empresas te dicen, Claro. no, la inflación es la que dice el Estado Nacional. Es una 29. pérdida lenta. Es que mientras Pero Argentina... también es una pérdida de salario. Sí, pero estamos de acuerdo. Bueno, pero entre 3 opciones. No, pero esa la descontamos de entrada, pues no Es que tenés lugar este acá es el para problema del populismo de Argentina macroeconómico. Mientras se trate de tener una distribución de la riqueza que del otro lado tenés un gasto que es infinanciable, Sí, lo que te dan por un lado, te lo quitan por aumento del gasto, te lo quita la inflación. 4% mensual de inflación. Cuando Brasil tiene esa inflación en un año. Claro. y en los impuestos. ¿no? En los impuestos, en la inflación. Porque si vemos el porcentaje de Exactamente. lo que gana cada uno, entre la clase baja y la clase media pagamos, ya de entrada con el IVA, ya tenemos que hablar de un impuesto que es completamente injusto. Y la inflación es el peor impuesto, porque afecta más a los que menos tienen, que no se pueden cubrir Claro. comprando Un bien dólares, durable. un bien durable, adelantando consumo. Sí. Digo, pero por eso, el problema de la deuda no lo politicemos, pero ahí es más vamos a una- estructural. Y te digo, completamente. la sociedad argentina Una tampoco se pregunta- bancan los ajustes. No. Una bien de la micro. Entonces, Si vos No, bueno, hoy- pará, no es que no nos bancamos los ajustes, es que vivimos perdiendo. en la Vivimos Argentina. perdiendo, pero- O sea, no es que venimos A mí bien, me están ajustando creciendo, hace 10 creciendo, años. Pero por creciendo, eso. y llegó un momento que venimos en una crisis mundial por la pandemia y dice, bueno, muchachos, hay que hacer un ajuste, vamos a hacer un ajuste. En la Argentina vivimos perdiendo. porque el ajuste es licuación. Claro, Te lo hace la inflación. No es que no se lo banca más la sociedad porque no nos gusta, es No. porque estamos hartos, Porque no ya quedó- no sé de dónde ajustar. no estamos quedó hartos otra. de ir siempre hacia abajo. Pero por eso, el populismo es muy, en ese sentido, muy controversial, porque genera un consenso social y cuando querés sacar, Está bien, pero generaste, lo que hiciste con el populismo es ampliar cada vez más la clase más baja. claro, O sea, estás achatando cada vez más todo, porque la clase media la estás liquidando. La clase más alta siempre tiene alguna alternativa de subsistir y de crecer, pero toda la franja media-baja la estás haciendo cada vez peor. Entonces, no es que no se banca más el ajuste, es que nos fueron liquidando año tras año, década tras década. y la inflación afecta más a ese Ni sector. hablar, Entonces, ni hablar. hay que explicarlo bien. El problema de la deuda es el déficit. Claro, El problema del déficit es que se gasta más de lo que se recauda. Si querés aumentar el gasto, explícame cómo aumentas más impuestos, o emitís inflación, o te endeudás. La emisión y la deuda terminan en Argentina en lo mismo. Inflación. Impecable. Es bueno, Un placer, Fede, como ¿Eh? Es bueno. Pero por suerte sacamos la alternativa A. ¿no? La de Siempre la está baja en la del sueldo. Argentina, la de bajar los salarios. Esta ya lo pasó. primero que te dijo inviable. fue, olvídate, es Sí, inviable. bueno, pero ya inviable. pasó. Es inviable. Ha pasado. Pasó en los 90. Por eso. Es inviable. Como la de helado, por favor. Sí. Fede, muchas gracias. Un placer como siempre. Por favor.